A ello añadimos la evolución histórica de la propia publicidad farmacéutica, es decir, la realidad sobre la relación que tenemos los seres humanos y en el caso de los ciudadanos con la salud a lo largo de la historia, ha condicionado que paralelamente se haya desarrollado un sector de negocio vinculado con la salud y además ese sector de negocio haya hecho uso de la publicidad para dar a conocer sus productos y para informar a los ciudadanos sobre las posibilidades de mejora de la salud a través del consumo de esos productos. Debemos partir, en el caso de España, y así entrando en el tema que nos ocupa, en que fue en el siglo XIX, todavía en el siglo XIX, cuando en España y en el resto del mundo, especialmente en los países desarrollados nos estamos refiriendo, se empezó a divulgar la cultura del higienismo. O sea, se entendió el hecho de que se vinculaba la higiene y el cuidado personal con la salud. Es decir, las enfermedades se evitaban, sí, se aplicaban una serie de normas de higiene pública, higiene personal e higiene en los espacios de convivencia y, por lo tanto, unas costumbres que conllevaban una mejora de la salud y evitar enfermedades. En esa primera etapa, la comunicación fue muy clara y muy didáctica en enseñar a los ciudadanos a cómo debían comportarse para mantener a raya las enfermedades. Y ahí pues, encontramos mucha publicidad institucional, mucha comunicación institucional, formando a los ciudadanos en esa línea. Con esa primera etapa en la que los ciudadanos fueron aprendiendo sobre cómo manejar el riesgo de las enfermedades, pues llegamos a la posibilidad de la comercialización de productos para la salud, porque también se entendía que el bienestar físico, el bienestar en términos de salud, era un derecho y una necesidad que se tenía como individuo. Entonces, las personas entendían que debían evitar las enfermedades mediante esa cultura del higienismo y además, en el caso de padecer enfermedades, no podían evitar sus efectos mediante remedios y productos de farmacia, ¿no? En este caso. Entonces, efectivamente, en el siglo XIX empieza a producirse una comercialización de productos regular, de productos de farmacia. Tanto es así que en el 1860 en España se aprueban las primeras ordenanzas de farmacia para decir hasta dónde podían llegar, evitar fraudes, evitar la venta de productos que no eran adecuados o regular para qué era utilizado cada cosa, cómo debería experimentarse con esos medicamentos, etcétera. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de boticas, farmacias que fabricaban los productos que luego comercializaban para esa salud de los ciudadanos. Del 19 al 20 vemos cómo se consolida esto como negocio y existen reglamentos por parte del Estado que casi son más bien reglamentos proteccionistas, que lo que hacen es que las incipientes empresas de farmacéutica española pues tengan ventajas sobre la exportación de productos de otros países y se ponen aranceles y limitaciones para que puedan traerse productos de fuera. Estamos hablando, por lo tanto, de que la comercialización y la realidad es que la salud se volvió negocio, ¿no? En esta época y existen, por lo tanto, pues los correspondientes artículos y elementos que permiten evitar que sea un negocio para otro fuera de España. Y entonces podemos hablar que se va consolidando un modelo de consumo, es decir, los ciudadanos empiezan a ver como normal contar con su botiquín, con sus recursos médicos en su domicilio, igual que se tenían otros productos vinculados con la alimentación o vinculados con la belleza, pues los productos médicos, los productos de salud, también se consideran una compra habitual y un uso habitual en términos de tener en casa, ¿no? Hay un modelo de consumo de los productos farmacéuticos, productos médicos y hay una dinámica de cultura sobre comportamientos vinculados con la salud, ¿no? Ese modelo de consumo que permite tener esa despensa doméstica fue cortado, obviamente, con el estallido de la Guerra Civil. Obviamente, con la contienda se pierde un poquito esa evolución que estaba teniendo el Estado español en cuanto a la configuración de un mercado de medicamentos y las prioridades pues, van hacia otro lado vinculadas con pues, el desarrollo de una guerra. Pasada la guerra, la autarquía del país en los años 40 pues supuso que si ya antes existían aranceles para no traer productos de fuera y que se produjeran en España, se produciera los productos en España, en este caso pues ya se limitó a lo disponible en nuestro país durante bastantes años y esto conllevó que
digamos, se retrasó un poco la evolución en cuanto a tipo de productos que se ofrecía. En los años 50 se produce una recuperación, pero estamos hablando de un sector, de un modelo de corte mediterráneo, con pequeñas empresas familiares que van desarrollando, pues, de forma un poco más artesanal los productos que se ofrecen. Pero también es verdad que en esta década vuelve a estar presente la publicidad de los medicamentos que, como veremos, estaba antes de la guerra, se recupera y a partir de ahí pues se configura el sector con un crecimiento exponencial después, a partir de la entrada, digamos, en un modelo más de consumo masivo en los 60-70 en España, ¿no? Dicho esto, y dentro todavía del marco en el que nos estamos moviendo, hay que tener en cuenta que la publicidad siempre se ha trabajado desde el punto de vista de que refleja necesidades sociales, es decir, es fácil identificar la evolución de un país por el tipo de publicidad que se está divulgando en sus medios o que se está divulgando en ese país, ¿no? Es decir, si en el país hay una necesidad determinada, es más habitual que haya publicidad de productos que cubran esa necesidad, ¿no? Esto es algo que se plantea desde teorías más marketingianas como la pirámide de Maslow o otras perspectivas incluso más sociológicas, ¿no? Entonces, partimos de que vemos cómo la publicidad de los medicamentos, como veremos en el análisis cronológico, va reflejando la realidad del país, va reflejando la realidad de lo que está sucediendo. Partimos del siglo XIX con numerosas epidemias en nuestro país, epidemias como cólera, difteria, que suponían pues, bastantes problemas durante eso, hasta la llegada de esa cultura del higienismo. Y la última gran epidemia de estos siglos se produce a comienzos del siglo XX con la conocida como gripe española, ¿no? En 1919, porque se puede considerar la última gran epidemia, hasta el COVID, la última gran epidemia que sufrió España y tras la cual se consolidó completamente el modelo de higienismo y el modelo de consumo médico y de la concepción del cuidado paliativo, del cuidado preventivo sobre el paliativo, que era el que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? Obviamente, esto había evolucionado, pero con la llegada de la guerra volvieron a surgir una serie de problemas médicos vinculados pues, también con las malas condiciones de vida que se produjeron en el país durante todo ese periodo. Así, pues surgen enfermedades como el tifus o la poliomielitis, que se vuelven bastante frecuentes en nuestro país. Y durante la posguerra, pues las enfermedades derivadas de hambrunas, mala alimentación y problemas arrastrados de todo el periodo de contienda, ¿no? Entonces, la evolución de los medicamentos que van a necesitar los españoles, que van a necesitar en cada periodo, va en correlación a esta realidad. Entonces, como veremos en la evolución de la publicidad médica, en cada época hay un tipo de producto, un tipo de medicamentos más frecuentemente publicitado. En cuanto al contexto, pues hemos dado unas pinceladas que creo que son necesarias para poder explicar lo que vamos a explicar a continuación. Como hemos visto, nos estamos entrando en la publicidad de medicamentos y se justifica esta acotación en el hecho de que la publicidad de medicamentos, por su importancia y por distintas cuestiones históricas, es una publicidad que se conserva. Es una publicidad a la que podemos acceder hoy en día, que tenemos fuentes de documentación sobre este sector en concreto. La Universidad Complutense de Madrid tiene una importante colección de elementos médicos, elementos farmacéuticos, que incluye toda una sección sobre material publicitario desde muchas décadas atrás. La Universidad de Sevilla tiene una importante también colección de elementos físicos, pues, desde packaging a piezas publicitarias de medicación y de farmacia. La Real Academia de Medicina, hace no mucho, incluso llegó a hacer una exposición sobre elementos publicitarios en cartelería y en planchas y demás de productos médicos. Y, por último, la que hemos tomado un poco como base de trabajo, la Fundación Uriach. En este caso, pues no es una entidad pública ni una asociación, sino que es vinculada con los laboratorios Uriach catalanes, pues una fundación que tiene a disposición del público un archivo muy, muy extenso
de publicidad de medicamentos en España desde el año 1838. Ese acceso público permite que podamos extraer muchísima información, muchísima documentación y, por lo tanto, nos permite hacer algo que en otros sectores no resultaría tan viable, como es establecer una cronología bastante amplia de un sector determinado en el ámbito de la publicidad. Insistimos en que esto es un factor fundamental y se vincula con el hecho de la importancia de la publicidad de medicamentos durante todas esas décadas a las que hemos hecho alusión. Dicho esto, nuestra investigación parte del hecho de que hay una serie de cuestiones que son también muy interesantes y muy importantes. Lo que estaba diciendo, que la publicidad farmacéutica tiene una importancia fundamental en la historia de la disciplina al ser el principal sector de inversión durante varias décadas, y ahora estamos viviendo una época en la que también es muy importante. Y la publicidad de medicamentos refleja la realidad social en su extremo, en las necesidades reales de los ciudadanos, por lo que el seguimiento cronológico permite detectar esas preocupaciones sociales, esas necesidades que hay en el contexto social, ¿no? El propio análisis de la publicidad de medicamentos, poder hacerla de forma cronológica, también nos permite visualizar algo que en España es muy interesante, como es la madurez de los consumidores. El hecho de que se haya partido como en dos épocas cortadas por la Guerra Civil, y que tras la Guerra Civil haya sido necesario realizar un periodo de formación de los españoles como consumidores y como receptores de publicidad, partiendo de mensajes más sencillos hasta mensajes mucho más elaborados según se iba familiarizando con la creatividad publicitaria, con los mensajes publicitarios, con la narrativa publicitaria breve y compleja, ¿no? De hecho, la importancia de la publicidad de medicamentos se constata en una cuestión que también es muy interesante, que es que la calidad creativa de las piezas publicitarias es muy alta y está vinculada con una inversión consciente, real y comprometida por parte de las marcas que buscaban artistas de referencia para crear sus piezas, especialmente a principios del siglo XX, y después los reemplazaron por grandes diseñadores gráficos y en cualquier caso, pues esa tradición que marcaron de evitar la fotografía y jugar más con diseño gráfico y pintura, casi pintura y dibujo, ¿no? Que nos da una referencia verdaderamente interesante. Y luego, pues, sin perder de vista de que no es una publicidad inocente y poco profesional, sino todo lo contrario. Se puede ver un plan estratégico y unos argumentos de venta muy trabajados, muy pensados y muy enlazados, como veremos en los casos que tenemos incorporados al final, incluso consiguiendo realizar una evolución estratégica y posicionando los productos de una forma muy interesante y muy actual, muy moderna, ¿no?